Buenos días, hermanos, para todos los que estamos en la zona europea y buenas madrugadas para los que nos están viendo desde Sudamérica. Que Dios realmente les guarde y les bendiga el día de hoy. Hoy es día del Señor. Hoy día venimos a honrar al Señor. Siempre le he dicho que el servicio de adoración no es un tiempo para nosotros, es un tiempo para Dios. Así que esperemos que nuestro corazón esté en todo momento agradando y alabando a Dios por la oportunidad que nos da de que a pesar de estar en cuarentena, sigamos escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando vamos al Internet hoy en día, nos encontramos con un montón de prédicas. Básicamente hay dos cosas que a mí me molestan muchísimo hoy en día. Hay un montón de pastores y predicadores que se las pasan en el Internet asustando a los creyentes, ¿no? Y el tema son las profecías apocalípticas. Y entonces se pasan en ratos hablando de que en las últimas profecías y Gog y Magog y los reyes del oriente y esto tiene que ver con Estados Unidos y con Israel y todo este tipo de temas que lo único que buscan es un poco asustar. Es decir, como que si los creyentes van a reaccionar ante eso y los creyentes en realidad les encanta este tipo de predicadores tienen un montón de vistas. ¿Por qué? Porque en el fondo de nuestro corazón somos morbosamente curiosos del futuro. Morbosamente curiosos del futuro. Nos encanta que nos asusten. Nos encanta que nos digan en el futuro lo que va a ocurrir. Y entonces muchísimos creyentes están conectados a estos apocalípticos profetas, a estos pastores que hablan acerca del futuro. Inclusive hoy en día hemos visto algunos de ellos que se atreven hasta a dar fechas, ¿no? Escuché el otro día un predicador que decía que era para septiembre y el otro que era para marzo del 2021. Y entonces, pues bueno, esta gente que le encanta hablar acerca del fin del mundo y de las profecías que se van a cumplir, quiero decirles que no hay fin del mundo. Por lo menos por ahora no. No, no hay. Tú te asustarás. Sí, pues, pero es que es así. No hay fin del mundo. Por lo menos por ahora. Porque lo que viene ahora es el arrebatamiento de la iglesia. Luego vienen 7 años de tribulación, luego viene la segunda venida de Cristo y después viene 1000 años de gobierno de Cristo en la tierra. Así que no va a haber fin del mundo ahorita, no. Van a haber terremotos, van a haber hambre, van a haber pestes, como dice Apocalipsis, sí, eso es cierto. Pero el fin del mundo no hay. Lo que se acerca es el arrebatamiento de la iglesia, la venida de Jesucristo y los que no estén preparados, los que no sean dignos de irse con el Señor, se van a quedar acá durante 7 años de tribulación hasta que entremos al milenio donde el Señor gobernará. Ahora, entonces, cuando yo recibo estas prédicas apocalípticas, proféticas, ¿saben qué? Me aburre como cuando escucho tanto video ahorita sobre el coronavirus. Ya les aviso, cada vez que alguien me manda un aviso de que el coronavirus, que ya se encontró la cura, que no se encontró la cura, que el gobierno está creando un ADN para controlarnos, que todas estas tonterías que está yendo en Internet, yo directamente lo tiro a la basura. No pierdo mi tiempo es demasiado valioso porque Dios me permite estar vivo como para estar perdiendo tiempo en estos videos. Así que cada vez que alguno de ustedes me manda un videíto de profético de los últimos tiempos y de que el coronavirus y que la conspiración mundial y todo eso, quiero que sepan que yo agarro eso y lo tiro a la basura directamente. Ni lo leo, ni lo miro, ni... ¿Por qué? Porque es perder tiempo. ¿Mm? Esa es la primera cosa que me molesta. La segunda cosa que me molesta muchísimo es lo que está ocurriendo al interior de la iglesia en cuanto a la infiltración
de tanto mentiroso y falso profeta. Lo hemos vivido, lo hemos visto ya en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde todos los supuestos famosos profetas, que la iglesia en Estados Unidos está saturada de esta gente, todos fallaron en su profecía. Todos mintieron. Y nuevamente, ¿por qué le hacemos caso? ¿Por qué escuchamos a estos falsos profetas? Por esa morbosa curiosidad del futuro. La gente que no es creyente busca el tarot, que le echen las cartas, busca a los brujos, y nosotros hemos encontrado nuestros brujos evangélicos, estos profetas que dicen que hablan con Dios. Yo he escuchado a un profeta decir que Dios personalmente le dijo que Donald Trump iba a ser reelegido. Y entonces todos estos profetas que han quedado descaradamente al descubierto como falsos profetas mentirosos porque han mentido, ¿no? Ahora salen con alguna disculpa, con alguna excusa para decir que no, que lo que pasa es que ellos no han dicho esto, que si dijeron otra cosa. Y ¿sabes qué es lo peor? Lo peor no es que hayan estos falsos profetas, porque está profetizado que estos falsos profetas iban a aparecer en la iglesia en los últimos tiempos. Por eso el texto dice que tendrán apariencia de piedad, están infiltrados en la iglesia, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos falsos profetas infiltrados, ¿sabes qué es lo peor? La cantidad de creyentes que le siguen creyendo. Escuché a uno de estos que falsamente profetizó que Donald Trump iba a salir elegido, y ahora está dando otras profecías que Dios le ha vuelto a hablar. Y la gente, hay que ser tontos, pero hay muchísima gente en el pueblo de Dios que son tontos porque siguen creyendo en estos falsos profetas. Estas dos cosas a mí me molestan, estos predicadores apocalípticos, y me molestan estos profetas mentirosos que han saturado la iglesia al interior. Y entonces este tipo de cosas me molestan, pero si hay algo que me molesta más, es que los creyentes hoy en día no estamos preparándonos para la venida del Señor. ¿Sabes cuál es la verdadera profecía a la cual hay que tener cuidado? Porque hay profecías que sí, a las cuales hay que estar atentos. Por ejemplo, hay una que me llama la atención. Hay una profecía que habla claramente sobre el aumento de la incredulidad en los últimos tiempos. Quiero que me acompañen a un texto en Lucas 18:8. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiero que noten esa frase. ¿Hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esto me habla de dos cosas. Me habla del incremento de la incredulidad. Me habla del incremento, por ejemplo, de estos que se llaman ateos, ¿no? Dice la Biblia que en los últimos tiempos la gente exaltará la falta de fe como si se tratara de una cualidad. Si se tratara de una cualidad intelectual, ¿no? O sea, que en los últimos tiempos se va a exaltar la falta de fe como si eso te colocara como una persona más inteligente, ¿no? Más progresista, más moderna, más sabia. Cuando la Biblia misma los llama necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Qué cosa interesante. Para Dios son necios,
pero se ha desarrollado en la sociedad actual la creencia que el ser ateo te coloca como un ser intelectualmente superior. Y entonces la gente lo utiliza de esa manera, ¿no? La gente cuando habla contigo me llama muchísimo la atención y me da gracia, me da risa. Cuando tú hablas en la universidad, tú hablas con gente, ¿y tú qué cosa eres? Yo soy ateo, porque soy superior, porque soy inteligente, porque yo soy pensante, ¿no? Entonces, yo soy ateo y soy intelectualmente superior a los demás. Entonces, utilizan esto como cliché, porque cuando te pones a discutir con ellos, no tienen ni idea de lo que están hablando. Y esto es lo que está ocurriendo con la gente hoy en día. Pero también, ¿sabes qué me preocupa? Que esta falta de fe se puede estar hallando en muchos creyentes que, habiendo conocido al Señor, muchas veces por las circunstancias de la vida, el diablo le va robando la fe y van perdiendo la fe que tuvieron en algún momento. Quizás alguien me está escuchando en este momento, que es alguien que fue a la iglesia, que fue creyente activo, y tuvo problemas con el pastor o con algún líder de la iglesia, y algo le pasó y fue perdiendo la fe, y fue perdiendo la fe. Yo quiero decirte que Dios te sigue esperando, que Dios te sigue esperando. Entonces, en primer lugar, me llama la atención esto, ¿no? Que en los últimos tiempos el ateísmo avanzará. Pero también lo que sí me preocupa es que en los últimos tiempos aumentará la inmoralidad, la violencia, la falta de respeto. Miren el texto, dice, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, vamos a hacer una lista de características, amadores de sí mismos. Cuando la gente te dice, lo importante es que te ames a ti mismo. Tienes que ser feliz, busca tu felicidad, no importa el resto, busca tu felicidad. Amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A ellos evita. ¿Por qué en los últimos tiempos va a ocurrir esto? ¿Por qué dice que en los postreros tiempos vendrán esta avalancha de inmoralidad, de violencia, de falta de respeto? O sea, tiempos peligrosos, amadores de sí mismos, avaros, desobedientes, ingratos. ¿Por qué vendrá esta avalancha de maldad en los últimos tiempos? Porque la iglesia dejó de ser sal de la tierra y luz del mundo. La iglesia se metió en política, la iglesia se metió en profecías falsas, la iglesia se metió en la codicia de la prosperidad y del dinero y de la riqueza. La iglesia perdió su función de ser sal y luz de la tierra. Nosotros debíamos ser el testimonio, nosotros debíamos ser el muro de contención contra la maldad, y la iglesia en los últimos 30 a 40 años se ha metido a la maldad. Ha comenzado a participar de la maldad. Pastores que andan en jets de 40, 50 millones. Gente que ama la mentira, porque estos últimos pastores respaldan mentiras
y salen al público a respaldarlas, a defender la mentira, la codicia, pastores que son encontrados en pecado, sacerdotes que son pedófilos, homosexuales, es decir, toda esta porquería que se metió al interior de la iglesia hizo que la iglesia dejara de ser sal y luz del mundo. Y nosotros debíamos ser una fuerza de contención. La iglesia tenía por testimonio que ser fuerza de contención y no mal testimonio. Y por eso a la iglesia le han perdido el respeto. El mundo le perdió el respeto a la iglesia y a sus pastores. Y se desató con una furia tal la maldad del hombre que ya no pudo ser contenida. En lugar de ser luz en el nombre del Señor, comenzamos a embarrar el nombre del Señor. Y al igual cuando se rompe una represa, exactamente igual cuando se rompe una represa y viene la avalancha, eso es lo que está ocurriendo en los últimos tiempos. Se ha roto esa represa que era el testimonio de una iglesia que honraba y glorificaba a Dios. Y lo que hay hoy en día en las iglesias es poco menos de una payasada, una burla. No estamos hablando de todos, obviamente. Hay iglesias que aún defienden y luchan por el Evangelio. Pero entonces la maldad se desató. Y por eso, quiero que noten esto, la última frase que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos evita. La traducción en lenguaje actual, en la Biblia lenguaje actual, dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Pero ¿quiénes dirán que aman y respetan a Dios? Volvamos al versículo anterior, los que acabamos de mencionar. Es decir, ¿quiénes dirán que aman al Señor, pero su conducta negará que conocen al Señor? Son los amadores de sí mismos, los avaros, los vanagloriosos, los soberbios, los blasfemos, los desobedientes a los padres, los ingratos, los impíos, los que no tienen afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esta gente dirán que aman a Dios, pero negarán la eficacia, negarán el conocer al Señor en persona. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. ¿Qué nos quiere decir esto? Este texto de 2 de Timoteo, de capítulo 3, no estamos hablando solamente de la gente del mundo. Estamos hablando gente infiltrada en la iglesia. Gente infiltrada en la iglesia que se llaman creyentes, que dicen que aman y respetan a Dios, pero que con su conducta demuestran lo contrario. No nos asombra entonces que el Señor haya dicho esa frase tan fuerte, que cuando Él venga, muchos se acercarán a Él y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre profetizamos, exactamente lo que han hecho los profetas falsos de Estados Unidos, en tu nombre profetizamos. Y que el Señor les dirá, nunca los conocí. Y esto nos lleva a la introducción al Salmo 36. ¿Y saben por qué? Porque el Salmo 36 nos describe a una serie de gente que le llaman, el Salmo 36 les llama impíos. No le dice creyentes, no les dice hijos de Dios, no les dice hermanos débiles, les llama impíos y los describe
en los primeros 4 versículos. Y cuando nosotros veamos esto, nos vamos a dar cuenta que nosotros hemos conocido gente así. Vamos a leerlo. Salmo 36, versículo del 1 al 4. Dice: la iniquidad del impío me dice al corazón que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. La lista son 7 puntos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno y el mal no aborrece. Ahora, cuando leemos esto, debemos recordar que el Salmo 36 está definiendo a estas personas como impíos, o sea, impíos sin piedad, mejor dicho, sin fe, sin Dios. Una traducción dice, guiado por la maldad, lo contrario a una persona justa. No los llama creyentes en proceso de cambio, no les llama hijos de Dios débiles, los llama impíos y a su conducta le llama iniquidad, maldad, quebrantar la ley, violentar la enseñanza de Dios. Así le llama iniquidad, maldad. ¿Y de qué conducta entonces estamos hablando? Vamos a estudiar cada una de estas partes, pero ¿cuál es el objetivo de esta prédica? El objetivo de esta prédica tiene dos objetivos. Primero, que no definamos como creyente a alguien que no lo es. ¿Entienden? No definamos como creyente a alguien que no lo es, porque de esa manera vamos a orar por él correctamente. Es decir, vamos a interceder por él correctamente. Probablemente nos duela reconocer que alguien que queremos o alguien que está cerca no parece creyente, entonces nosotros quisiéramos que fuera creyente y entonces decimos, es creyente pero está débil, es un creyente pero está, ¿me entiendes? No. ¿Por qué? Porque no vamos a orar por él correctamente. Porque cuando definimos y decimos, ups, estas características son características de un impío, entonces yo voy a interceder por él correctamente. Yo voy a empezar cada mañana, voy a comenzar a ir a orar, ¿no? Voy a comenzar a interceder por su salvación. ¿Me entienden? Porque la idea no es aplastarlo, ¿no? Y decirle, oye, tú no eres creyente, eso no es la idea, ni ponerme a juzgar a las personas. Pero yo, para mis adentros, comienzo a interceder por él. Señor, te pido por su alma, te pido por su alma. No te pido que trates de educarlo como si fuera cristiano. Te pido por su alma porque yo quiero su salvación. Eso es lo que yo quiero. Y la segunda cosa es que si nos toca a nosotros, si al leer estas características descubrimos que no cumplo los requisitos de un creyente, sino que cumplo las características de un impío, entonces que yo empiece a buscar a Dios, aunque me hayan dicho que yo soy creyente porque fui a la iglesia, aunque me hayan dicho que yo hice una oración de arrepentimiento y por eso ya me voy al cielo, aunque me lo hayan dicho, si yo veo en mi vida características de un impío,
tengo que interceder a Dios porque no puedo arriesgar mi eternidad. Y entonces quizás esta prédica te ayude a buscar al Señor con todo tu corazón hasta que lo encuentres, que encuentres al Señor. Vamos a analizar estas características. La primera nos dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Noten algo interesante. No dice temor a Dios, sino dice temor de Dios. Porque no hay temor a Dios. Temor a Dios significaría que le tenemos miedo a Dios. Tememos un castigo. Como que si Dios fuera un policía que nos va a castigar. Entonces yo le tengo temor a Dios. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia dice temor de Dios. Porque el temor de Dios es algo que Dios pone en el corazón de sus hijos. Repito, el temor de Dios es la actitud que Dios pone en el corazón de sus hijos. Ese impulso que lleva a los auténticos hijos de Dios a buscar a Dios en santidad. Voy a repetir, no estamos hablando de temor a Dios, como tenerle miedo a Dios. Estamos hablando del temor de Dios, esa actitud que Dios pone en el corazón de sus hijos para honrarlo en santidad. Esa actitud de respeto, de reverencia, ese sentimiento que te dice al oído, Dios es grande, pero Dios es bueno, pero Dios también es santo. Y entonces esa actitud del corazón que te hace recordar que Dios es santo, ese es el temor de Dios que Él ha puesto en tu corazón cuando eres un auténtico hijo de Dios. Y ese temor de Dios controla tu comportamiento, ¿me entiendes? Porque es una barrera que controla tu comportamiento. Mira los siguientes versículos. Levítico. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Ok, no maldecirás al sordo, o sea, el sordo no te escucha. Y entonces cuando tú maldices al sordo, ¿qué estás haciendo? Te estás burlando de su sordera. Sabes que no te escucha. Es la actitud el que hace las cosas a escondidas, a espaldas. El que chismea de ti sin que tú lo oigas. El que te causa daño y trata de esconder la mano para que no te des cuenta. No maldecirás al sordo. Delante del ciego no pondrás tropiezo. Es decir, no vas a abusar de que el pobre ciego no ve y tú le pones tropiezo. Esas actitudes del bullying, ¿no? Esas actitudes de la maldad, no las harás. ¿Por qué? Porque tienes temor de tu Dios. ¿Qué es lo que te impide actuar con esa maldad? El temor de Dios. Por ejemplo, Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. En otro texto dice, ponte de pie cuando veas una persona mayor. Honra a una persona de edad. ¿Y por qué vas a hacer eso? Porque dice acá, de tu Dios tendrás temor. ¿Por qué? ¿Por qué debo hacerlo? Porque la misma actitud de respeto que yo tengo para un anciano refleja el respeto que yo tengo para Dios, porque la Biblia a Dios le llama el anciano de días. Cuando yo respeto a un anciano, cuando me pongo de pie delante de un anciano, estoy recordando que mi Dios es el anciano de días, ante quien yo me pongo de pie, ante el cual yo respeto, ante el cual yo honro. Cuando tú honras a un anciano, estás reflejando cómo honras tú a Dios. Es igual cuando el texto dice, ¿cómo vas a amar a Dios y aborrecer a tu hermano? Si tú no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Entonces, ¿qué es lo que te lleva a actuar de esta manera? El temor de Dios.
Levítico 25, 35 al 36. Cuando tu hermano se empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y vivirá, y tu hermano vivirá contigo. No te vas a aprovechar de la desgracia de tu hermano cuando tu hermano empobreciere. Primero, porque tú nunca sabes cuando la rueda gire y te toque a ti pasar necesidad. Nunca debes sacar provecho de tu hermano en desgracia. Si le falta trabajo, si está enfermo, ¿no? Si está viviendo como extranjero. Nosotros que vivimos como extranjeros en un país en el cual no hemos nacido, ¿no? Sabemos lo que significa que te traten como extranjero, que te paguen menos. La palabra te dice que no debes hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes temor de Dios en tu corazón. Segunda de Samuel 23. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, ese es Jehová. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? ¡Wow! Necesitamos estos gobernantes, necesitamos gobernantes que tengan temor de Dios, que realmente respeten al Señor. Y eso es lo que hace el temor de Dios en tu corazón. Eso es lo que hace el temor de Dios en tu corazón. Y la pregunta es esta. ¿Vemos esto en la iglesia? ¿Vemos esto en nuestras vidas? ¿Vemos esto al interior de los supuestos creyentes hermanos? ¿Hay este temor de Dios en el corazón? Porque el temor de Dios lo pone Dios en sus hijos. Y en los últimos tiempos, lo que vamos a ver son creyentes sin temor de Dios. Y sabes que esto es un pecado grave. Mira el texto de Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Si no tienes temor de Dios, es malo y es amargo porque has dejado a tu Dios. Qué fuerte, qué fuerte. Primera característica de los impíos. Por lo tanto, característica de los creyentes que se van con el Señor cuando el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento. Temor de Dios en tu corazón. Ese temor que es un muro de contención contra el pecado y que te impulsa a vivir en santidad. Segunda característica del impío, dice, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Lisonjearse significa burlarse de sí mismo. O sea, dice burlarse con soberbia. Lisonjearse. Yo me burlo, pero con orgullo, con soberbia. Dice, ¿de qué se burla? ¿De qué se jacta burlonamente? De que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Es decir, se jacta delante de sus propios ojos, naturalmente, o sea, se jacta para sí mismo, de que está en pecado, pero está convencido de que puede engañar a todos y que su pecado nunca será descubierto. Qué fuerte, ¿no? Personas y que creen que pueden pecar y que son tan hábiles que creen que pueden esconder su pecado siempre. Y la verdad, y te digo lo siguiente, la verdad es que algunos se salen con la suya, es verdad. No te diré que no. Te diré que hay algunos que son tan hábiles que lo logran. Logran ocultar su pecado de tal manera que nunca es descubierto. ¿Sabes hasta cuándo?
hasta que Dios se cansa. Porque cuando Dios se cansa, expone tu pecado en público para tu vergüenza. Y entonces Dios se encarga de hacer aflorar todo tu pecado para avergonzarte delante de los demás. Esta es una característica que me llama mucho la atención. Y esto no podemos saberlo porque no sabemos quiénes están ocultándonos pecado. ¿Ya? O sea que esta es una pregunta que tenemos que hacernos para nosotros mismos. ¿Estás ocultando algún pecado? ¿Y tú imaginas que nadie se dará cuenta porque tú lo sabes ocultar bien? Ese es el comportamiento de un impío y no de un creyente. Porque el creyente tiene temor de Dios. Vamos a la tercera característica que me llama la atención. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Me encanta esto porque me hace recordar las elecciones en Estados Unidos. El expresidente Trump mintiendo sobre un fraude nacional. ¿Ah? Claro, era de esperarse que él mintiera porque él es mentiroso compulsivo. Él es un mitómano y megalómano. O sea, mitómano es decir que él miente y se cree su mentira. Y es megalómano, que significa que se cree superior a todos. Cada vez que él decía, no hay nadie como yo soy el mejor de todos, es un megalómano. Lamentablemente, él pues era el otro candidato. Y el otro es el que ha salido presidente, que es un inmoral, que acaba de sacar leyes en contra de la palabra, en contra de la fe. O sea, Estados Unidos estaba entre la espada y la pared. Tenía que escoger entre el diablo y Satanás. O sea, pero lo peor, eso no es eso. En su boca había mentira. ¿Y sabes qué pasó? La iglesia evangélica, que debe honrar la verdad, respaldó la mentira. Hay un texto que todos conocemos, está en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Interesante. Quiere decir esto que si yo soy creyente y yo veo mentira, ¿voy a respaldarla? Claro que no. Yo tengo que levantarme y decir, eso es mentira, eso no es verdad. Lo que ha ocurrido, lo que hemos visto, era a la iglesia evangélica, que se supone cree en el Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, respaldando las locuras mentirosas y fantasiosas de un hombre que estaba aduciendo y apelando a la mentira para usurpar el poder. Esto es lo que ocurre cuando hay la iglesia infiltrada de gente que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de la misma. Gente que dicen que aman y respetan a Dios, pero con los hechos lo niegan. En cambio, ¿cómo se comporta un creyente auténtico? La lengua de un creyente auténtico. Salmo 71:8. Sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No dice sea llena mi boca de iniquidad, de fraude, de mentira, de chisme, sino sea llena mi boca de tu alabanza. La boca del creyente se llena de alabanza, de alabanza. No de maldición, no de mentira, no de chisme, no de cuento, de alabanza. Proverbios 10:32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Qué diferente, ¿no? La lengua del impío, iniquidad,
fraude, engaño, mentira. La lengua del creyente, medicina. La lengua del creyente trae paz, agrada. La lengua del creyente trae bendición. La lengua del creyente está llena de alabanza. Ok, entonces, ¿qué soy? ¿Cómo es mi lengua? ¿De qué está llena mi lengua? ¿Soy impío o soy creyente? Seguimos avanzando, el tiempo se nos va. En el punto 4 dice, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Qué interesante. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. La nueva versión internacional dice, ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Es interesante porque hay gente que en nuestros países, en Latinoamérica, son tan creativos para robar, para engañar, para estafar. Es decir, tienen una mente que está trabajando todo el tiempo cómo mentir, cómo engañar no cómo robarte, ¿no? Inventan, ¿no? Y digo, si esta gente usara esa capacidad para hacer el bien, pero no pueden. Porque esta gente, su corazón está llena de maldad. Por lo tanto, no pueden hacer el bien. Y eso es lo que está mencionando la cuarta característica del impío. Ha dejado de ser cuerdo, ha perdido el juicio y ha perdido la capacidad de hacer el bien. Imagínate una persona que todo el día esté pensando en hacer el bien. Sería una bendición. Al que te levantas y digas, ¿y ahora qué bien puedo hacer? A mi vecino, a mi pariente, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, ¿qué bien puedo hacerles? ¿No es cierto? Punto 5. Medita maldad sobre su cama. Esto sería ya el colmo, ¿no? Es decir, estar en la cama y estar planificando tu maldad. Planificando tu maldad. El punto 6 dice, está en camino no bueno. Está en camino no bueno. ¿Cómo podemos definir el camino por el cual estamos transitando? Vamos a leer unos versículos bíblicos. Dice Mateo 7, versículo 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿En qué camino estás? ¿El camino ancho? ¿El camino cómodo de la fe? No voy a hablar de la gente del mundo, voy a hablar de la gente de la iglesia. El camino cómodo de la fe, en la iglesia que se te acomoda, la iglesia que te predica bonito, esa fe superficial, simple, sin complicaciones, esa fe que tú eres creyente cuando te conviene, cuando tienes ganas, esa fe que asiste a la iglesia cuando tienes tiempo, esa fe que escucha las prédicas o los estudios si te sobra el tiempo, si no tienes otra cosa que hacer, el camino ancho y espacioso, o es el camino angosto, difícil, incómodo, pero que lleva a la vida. Saben que yo he visto muchos creyentes que hoy en día viven una fe en espacioso camino al interior de la iglesia, porque quieren una fe que no los comprometa, quieren una fe que no los confronte, quieren una fe que no les hable de su pecado, quieren vivir la fe light. ¿Estás en camino de perdición o camino de salvación? ¿Estás en camino no bueno? Otro texto dice, Isaías 35:8, habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Está hablando de Dios. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El camino de Dios es camino de santidad. ¿Estás en camino no bueno o estás en camino bueno? Y déjame decirte algo, esto no es opcional. El camino de santidad es parte intrínseca del Hijo de Dios. Si hay un Hijo de Dios en la iglesia que no está en camino de santidad, si hay un Hijo de Dios en la iglesia que no está luchando, frustrado,
por vivir en santidad y tiene caídas y se preocupa y se angustia y busca al Señor y pide perdón y se vuelve a levantar. Ese es el camino de santidad. Pero si tú estás en un camino que no es de santidad y no se te mueve un pelo, tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Otro texto, Deuteronomio: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Dios nos ha mandado un camino de obediencia para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ese es camino de Jehová, es camino de obediencia. ¿Cuándo vamos a entenderlo, hermanos? El camino de desobediencia es camino de impío. El camino de obediencia es el camino del Señor. Y nosotros tenemos que estar luchando por obedecer, no por buscar la solución, la disculpa para desobedecer, sino obedecer al Señor. Deuteronomio 28:9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Interesante, estamos en camino no bueno, dice el Salmo 36, o estamos en camino bueno, camino de obediencia, camino de santidad, el camino angosto y no el camino espacioso. Por último, dice el Salmo 36, el mal no aborrece. El mal no aborrece. Así es. El impío disfruta del mal. El creyente se siente mal con el mal. El creyente, cuando ve el mal en su vida, se siente adolorido, avergonzado, humillado, porque el creyente aborrece el mal. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es el Santo de Israel. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir. Qué fuerte, ¿no? El nombre de nuestro Dios es el Santo de Israel. Y por lo tanto, hermanos, si nosotros estamos en contacto con el Santo de Israel, hemos sido partícipes de su naturaleza, dice el texto, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, nosotros hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina y por eso es que huimos de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, si yo he entrado en contacto con un Dios santo, la reacción lógica, inmediata, normal, es que yo también quiera ser santo. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a ser hijo de Dios, Dios sembró en mi alma su Espíritu Santo. Espíritu Santo. Entonces, hermanos, yo no les digo que seamos perfectos y que nunca nos equivoquemos y que nunca tengamos un mal pensamiento. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, proveniente del Santo de Israel, Jehová de los ejércitos, mora en tu corazón, entonces el pecado te produce alergia. Si el pecado no te produce alergia, es porque aún no has descubierto al Señor. Como les decía, hermanos, y vamos terminando. La prédica de hoy tiene que ver con dos cosas. La primera,
Como nos estamos acercando a los últimos tiempos, es de suponer que la iglesia se va a ver infiltrada de gente que tendrá apariencia de piedad, que dirán que aman y respetan a Dios, pero que con su conducta negarán el conocer al Padre. Y entonces, como la iglesia se va a ver saturada de mentirosos, de falsos profetas, de amadores de sí mismos, de egoístas, de desobedientes a los padres, y van a estar al interior de la iglesia, y se van a llamar creyentes. Escúchame, algunos se van a llamar pastores, ¿ah? Algunos también se van a llamar pastores. Y como la iglesia se va a ver saturada de todo esto, entonces es necesario que seamos conscientes para reconocer quién es un hijo de Dios auténtico. Y por eso la prédica de hoy tiene como objetivo, primero, que no le llamemos creyente a cualquiera. No le llamemos creyente a alguien que simplemente hizo una oración. Si vemos que su conducta es la conducta de un impío, no le llamemos creyente. Al revés, intercedamos en oración, luchando por su salvación. Cada mañana levántate y lucha en oración delante del trono de Dios por la salvación de ese amigo, de ese hijo, de esa hija, de ese esposo, de esa tía, de esos primos. Ora, lucha en oración. No le digas que es creyente para que no se la crea, para que no piense que va a ir a la presencia de Dios equivocadamente, sino que levántate y lucha en oración por su salvación. Y en segundo lugar, si el caso es que tú has escuchado esta prédica y sientes que eso es lo que está ocurriendo en tu vida, que en tu vida no hay las características de un hijo de Dios, arrodíllate en tu cuarto, a solas, clama a Dios, llora delante de Dios y suplícale que tenga de ti misericordia y te permita nacer de nuevo. Termino con la historia de Spurgeon. Spurgeon era un predicador allá por los años 1800. Cuando la gente venía y le decía a él, yo quiero ser hijo de Dios, él les decía, anda, arrodíllate en la banca de la iglesia y clama a Dios hasta que Dios te responda. Que Dios bendiga su palabra. Compartan este mensaje, este estudio. De repente algunos pueden utilizar esto como una forma de evangelismo. Reúne a tus amigos, a tus familiares en casa, invítalos para escuchar una palabra de Dios. Invítalos para escuchar un mensaje. Siéntate con ellos. Pídeles, por favor, acompáñame. Quiero que escuches este sermón, porque de una u otra forma Dios puede usar esta palabra para llevar a tus amigos, a tus familiares, a los pies del Señor. Que Dios les bendiga.